Muy buenas noches, esto es Soul Science, soy Rogelio Santanás y hoy comenzamos la tarde con una noticia que acaba de circular en las redes sociales y vamos a explicar la situación porque parece que hay una serie de problemas que surgen con eso y vamos a tratar de aclarar el punto. La noticia que se publica en las redes sociales es la siguiente. Corte Suprema de Justicia de Panamá, lógicamente, admite demanda contra la UNACHI. La Corte Suprema de Justicia, bajo la sustentación del magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes, admitió la tarde de este jueves 18 de agosto del 2022 la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado José Guillermo Bazán Julio, que no lo conocemos. Yo al menos no lo conozco y he preguntado y no lo conocen otros que me imagino que en el ambiente legal sí lo conocen, actuando en su propio nombre y representación para que se declare inconstitucional el artículo 2 de la ley 292 del 2022, publicada en Gaceta Oficial número 29508 del 1 de abril del 2022, que reforma el artículo 62 de la ley 4 del 2006, que modifica la ley 4 del 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI. La demanda fue admitida luego de verificar que cumple con las formalidades exigidas en el artículo 2580 del Código Judicial, es decir, la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusado de inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. De acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, se corre traslado a la Procuraduría General de la Nación por un término no mayor de 10 días, contados a partir del recibo del expediente, para que emita conceptos según lo dispone el artículo 2563 del Código Judicial. Y aquí sí se señala que en 10 días debe responder, pero resulta que hay una denuncia por malversación de fondos o algo parecido por contrataciones fraudulentas de 7 contratos en la UNACHI y ese no se ha movido y eso está desde el año pasado y no se ha movido de la Procuraduría, no lo han tocado, no se ha enviado a ninguna de las fiscalías, pero ya están señalando que en 10 días van a responder. Ahora, el artículo 2 de la ley a la que se refiere, el artículo 2 de la ley a la que se refiere esta noticia dice lo siguiente: la ley de por sí, la ley que modifica la ley 4 y que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, dice en el artículo 1, dice, el rector de la universidad será reelegido para un periodo de 5 años y podrá ser reelegido por 2 periodos consecutivos. Los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales serán elegidos por un periodo de 5 años de acuerdo con el procedimiento que rige la elección del rector. El artículo 1 establece que el rector, no los decanos, ni los vicedecanos, ni ninguno de ellos pueden ser reelegidos, solamente el rector, ¿ya? Y puede ser reelegido por 2 periodos adicionales al primero, o sea, 3 periodos en total. El artículo 2 de esa ley dice: el personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí que cuenta con 2 años o más de servicios continuos tendrá derecho a obtener permanencia en la forma que determine el reglamento que para tal fin se apruebe en el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. La permanencia estará condicionada a la existencia de la posición dentro de la estructura de la universidad y a la partida presupuestaria y aprobada respectivamente. A la oposición, al grupo que hace oposición a la administración actual
Universidad Autónoma de Chiriquí, no le interesa, no nos interesa afectar a los administrativos en la disposición de la ley. De por sí es un derecho, ello ya está concedido por ley, no nos metemos con eso. Eso debe quedar claro. Le correspondía a la administración presentar un reglamento, que es al que se refiere aquí, que dice, de acuerdo a la forma en que determine el reglamento que para tal fin se apruebe en el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. El Consejo Administrativo define las situaciones que tienen que ver con el personal administrativo. Y además cualquier reglamentación que se apruebe allí debe ser ratificada en el Consejo General Universitario, que aunque son paralelos, básicamente es como una especie de confirmación superior al administrativo y al académico. Pero ¿qué pasa? Que esa ley se aprobó en abril y a estas alturas todavía no se ha aprobado el reglamento. Y eso no lo hace la oposición, eso lo hace la administración. O sea que hasta ahora la administración no ha hecho nada por aprobarles esa permanencia a los administrativos. Pero ahora sale, después que hemos estado luchando, y que incluso se presentó, la diputada Rosas presentó una propuesta de ley para anular la reelección, el artículo que permite la reelección, que es lo que le interesa a todo el mundo eliminar, la reelección, es el artículo 1. Pero ahora aparece este señor Bazán en su propio nombre y representación, anulando, pidiendo que se declare inconstitucional el artículo 2. Me imagino que habrá señalado los puntos en los que infringe la Constitución. Pero esa Constitución, los puntos en los que se infringe la Constitución, que él señale, deben ser señalados de acuerdo con la norma que el órgano judicial establece para admitir la demanda. Lo que quiere decir que solamente con que cumpla esos requisitos, la Corte lo admite. De allí en adelante debe ser evaluado y definido si realmente viola la Constitución. Pero no dice nada de la reelección, solo dice de la permanencia de lo administrativo. Ahora, ¿por qué sería eso? Conversando con algunas personas, profesores de la Universidad de Derecho, dos de ellos, que son brillantes abogados de la universidad, me estaban comentando algo que ya yo sospechaba, que habíamos comentado varios paralelamente, simultáneamente en diferentes plataformas, y hablábamos de que eso nos parecía más un fuego amigo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso aparenta es que no es la oposición la que está poniendo la demanda, no es la oposición la que contrató al señor Bazán Julio, al abogado. No es la oposición la que hizo eso. De por sí no nos interesa esa situación del artículo 2. Nos interesa anular el artículo 1. Y a los únicos que les interesa anular el artículo 2 es a la propia administración, porque implica la erogación de unos fondos con los que podría ser que la universidad no cuente. Además de eso, muchas de las posiciones que esos administrativos tienen ahora no están en estructura, o sea, son ascensos temporales y situaciones en las que reemplazan unos a otros que están ocupando otros cargos en este momento, y mientras tanto ellos asumen esa posición y les suben el salario. Pero como no están ellos en estructura, no pueden acceder a la permanencia. Otros simplemente no les quieren dar la permanencia. Eso es lo que pensamos. Y eso no nos afecta a nosotros, no nos conviene a la oposición, no hay ninguna conveniencia, ninguna ventaja en que eso se hace. Pero la administración sí le conviene que el artículo por lo menos se postergue un tiempo. ¿Por qué? Porque son 10 días para que tome la decisión, pero son 10 días. 10 días en medio de agosto para llegar hasta septiembre, para luego decidir si lo presentan al Consejo Administrativo, para luego ser aprobado en un Consejo General Universitario, para luego empezar a evaluar. Y en ese tiempo se pasan los contratos de los administrativos a los que se supone que debe darle
la permanencia, y en ese tiempo se anula la posibilidad y entonces se vencen los contratos, ellos salen y los fondos quedan sin usar. Algunos de ellos simplemente los usan para contratar otros nuevos administrativos, compromisos nuevos que adquirieron para la aprobación de la ley. Eso sería lo que haría una mente maquiavélica. No sé si eso es lo que estaría haciendo la administración de la UNACHI, porque no sabemos qué ideas tenga la administración de la UNACHI, pero es lo que nos parece. Lo que evaluamos nosotros es que más, de hecho, coincidimos, uno de mis amigos abogados, de los profesores amigos abogados, y yo coincidimos hasta en el ejemplo. Eso sería un disparo en el pie. Pero ese disparo en el pie en este caso no es un error, es un disparo en el pie que aparentemente es programado, o sea, es una herida para aparentar un ataque externo. Entonces, claro, atacan eso, evitan tener que aprobar las permanencias de los empleados y a la vez culpan a la oposición de eso que está sucediendo, porque yo he estado preguntando y nadie en la oposición tiene nada que ver con la demanda y el artículo dice que es en propio nombre y representación de él mismo, el abogado, y no veo por qué un abogado estaría haciendo eso. Esperemos que esta situación se aclare, veamos qué sucede, hasta dónde lleva la administración de UNACHI toda esta situación, y me imagino que otros de la oposición estarán tomando sus medidas y explicando la situación en diferentes foros y diferentes plataformas. Así que veremos en qué cosas coincidimos y en qué cosas no. Muchas, muy buenas noches, pásenla bien, denle like, suscríbanse en mi canal y por favor compártanlo para que la gente se entere de lo que sucede. Nos vemos en la próxima.